Bien, estamos entonces hoy a 12 de marzo. 12 de marzo del 2026 en Introducción a la Astrobiología. Y comenzamos a hablar ya de biología, de los principios o de las bases biológicas para la vida en la galaxia, las cuales a su vez también tienen sustento en las bases físicas y químicas. Hablamos, por ejemplo, de la composición química que deben tener los cuerpos astronómicos para que puedan, quizá, retomando a nuestra ecuación de Drake, digo nuestra porque ya la hacemos nuestra, porque ya le cambiamos ahí le agregamos una variable. El número de civilizaciones podría calcularse a partir de la tasa de formación de estrellas en la galaxia, la fracción de planetas existentes en esas estrellas, o la fracción de estrellas que cuentan con planetas, el número de planetas, de estos planetas que pudieran ser ecológicamente viables para la vida, pero también el número de satélites que pudieran ser ecológicamente viables para la vida. Vimos que las condiciones de viabilidad para la vida químicamente dependen de la presencia de agua líquida, la cual podría estar relacionada o estaría en función de la zona habitable, que estaría en función, vamos a poner, estaría en función del radio orbital desde la estrella correspondiente, donde esta a su vez estaría en función de el tipo de estrella. ¿Sí? Vamos a poner el tipo T de tipo asterisco estelar. Por tipo de estrella nos referimos a si es una estrella roja, que emite poca radiación, o amarilla, que emite más radiación, o azul, que son las que emiten mucha más radiación. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de estrella, dependerá, me falta hacer un paréntesis, dependerá el radio orbital correspondiente. Si la estrella es una estrella roja, y no estoy hablando del antiguo equipo de fútbol que existía en Moscú en tiempos de la Unión Soviética, el equipo se llamaba la Estrella Roja de Moscú. No, ahí es por cuestiones políticas. No, aquí hablamos por cuestiones astrofísicas. Si la estrella es una estrella roja, la magnitud de energía que emite es poca, y entonces el radio orbital tendrá que ser pequeño para que alcance a haber suficiente energía térmica para producir agua líquida y por lo tanto la zona habitable. Si la estrella es una estrella amarilla, no había ningún equipo de fútbol con ese nombre, el radio orbital tendría que ser mayor, o la zona habitable estaría más alejada, que sería donde sería factible que hubiera agua líquida en la superficie del cuerpo astronómico correspondiente, si se trata de planeta o se trata de un cuerpo, incluso hasta de un satélite. Puede haber satélites que tuvieran superficie sólida, rocosa, que requerirían que para que haya agua líquida, hay otra condición física para la existencia de agua líquida. El agua líquida también está en función de la presión, pero en particular la presión atmosférica, es la presencia o existencia de una atmósfera, y la temperatura, que la temperatura inicialmente sería la temperatura debida a la radiación estelar, o T subíndice asterisco, pongamos. Sin embargo, también podríamos aquí cambiar
Y es otra cosa que vimos también previamente, que la energía térmica no necesariamente es de fuente estelar. También puede ser en un papel secundario. Es que hay una entrega de los Óscares. Entonces, hay el Óscar a la actuación estelar o a la actuación en papeles secundarios. No me refiero a ese tipo de estrellas. Por cierto, anécdota histórica interesante de personajes de la astrobiología o fundadores de la astrobiología. Carl Sagan mencionaba que cuando él era niño, desde muy niño se interesó en las estrellas y tratando de contestar a su duda de qué son las estrellas, acudió a la biblioteca cerca de su casa, en Nueva York, y le pidió a la bibliotecaria un libro sobre estrellas. La bibliotecaria fue a buscar un libro y cuando se lo dio, narraba Carl Sagan, o platicaba que cuando abrió el libro, se dio cuenta que en el libro hablaba de Carl Gable y de otras estrellas del cine de aquellos tiempos. No hay que... Entonces la bibliotecaria se dio cuenta que el niño quería libros de otro tipo de estrellas y entonces ya le dio el libro que él estaba buscando, el que hablaba de estos cuerpos astronómicos, los emisores de luz. Entonces, la fuente de energía térmica podría ser una estrella, la emisión de radiación de una estrella, pero también podría ser, aquí lo ponemos, energía térmica procedente, dado que somos muy antropocéntricos y como vivimos en la Tierra, los antropos, pues todos los centramos en la Tierra, somos geocéntricos. Y no me refiero a Claudio Ptolomeo. Entonces voy a poner T subíndice G. La energía térmica puede ser de origen planetario, digamos, de la actividad geológica del cuerpo astronómico correspondiente. ¿Qué es lo que causa la energía térmica? ¿O qué es lo que causa la energía térmica de la fuente estelar? La energía térmica de la fuente estelar es consecuencia, esta procede o está en función, como dijiste, de la fusión. No, fusión no, mentira, no. Sí, de la fusión. Aquí sea de la fusión nuclear. Fus subíndice N. O sea, átomos de hidrógeno colisionan, forman helio y emiten luz. Átomos de helio colisionan, se fusionan y emiten luz. Así es como producen las estrellas y por lo tanto energía electromagnética. Así irradian la energía térmica que calienta a los cuerpos astronómicos para que lleguen a tener agua líquida, zona habitable. Esa sería la T subíndice asterisco. La T subíndice G, esta está en función de la que dijiste, fisión. F está en función de fis subíndice N, la fisión o ruptura de los núcleos atómicos, de los átomos pesados, al revés. Las estrellas emiten luz por fusión de núcleos de átomos pequeños. Los cuerpos astronómicos como planetas y quizá satélites producen calor o emisión térmica como consecuencia de la fisión de núcleos de átomos pesados. Decimos radiación o átomos radioactivos, como el uranio. Tienen que ser naturales. O sea, no puede ser einsteinio, porque el einsteinio es un elemento artificial. Por eso se llama einsteinio. ¿Cuál otro? El plutonio. El plutonio también es artificial. Hasta donde recuerdo. Sí, el plutonio es artificial. Sí, ¿no? Sí. Revisemos la tabla periódica. En la tabla periódica vienen los elementos naturales que son 92. ¿Cuál es el elemento número atómico 92? Sí, es artificial. Sí, es artificial. ¿Cuál es el 92? ¿No es el uranio? 92. ¿Cuál es el 92? Uranio. El uranio. Sí, es el elemento químico más grande natural. El plutonio se sintetizó en los experimentos
para para la construcción de las primeras bombas atómicas, que eran bombas de fisión. Se usaba uranio, se aumentaba la concentración de uranio pesado, o sea, ¿cuál es la masa atómica del uranio? 238. Pues a ver, el uranio es número atómico, dijeron, es 92. Uranio 92, número atómico. La masa atómica, 200 ¿qué? 38. Pero encontramos uranio, número atómico 92, con masa atómica mayor. ¿Por qué? Porque tienen más de 92 neutrones. El número atómico es 92 porque el uranio tiene 92 protones. Están todos apelotonados en el número atómico y se mantienen juntos debido a la fuerza nuclear, a los gluones de los neutrones, que son los que impiden que las cargas positivas de los protones se separen por repulsión electrostática. ¿Sí? Está muy cerca la ecuación de Coulomb, F subíndice E, dice que, si como están por el año de bochino, andan ahí con los tamborazos, es la constante eléctrica, K subíndice E, por el producto de las cargas entre el cuadrado del radio cuadrático que separa a tales cargas, que cuando las cargas son iguales, y en este caso positivas en el caso de los protones, pues si la distancia a la que se encuentran es del orden de menos de Armstrong, porque Armstrong es la magnitud del núcleo del átomo. Los átomos tienen radios, los radios atómicos R subíndice A están en el orden de 10 a la menos 11, si no me equivoco. 10 a la menos 11, no, el radio atómico no, 10 a la menos 10. 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 metros. Y esto es lo que se le llamaba antiguamente a bolita, que este es el símbolo que se usaba para la unidad de longitud llamada Armstrong, como el astronauta que caminó en la luna. Entonces, un Armstrong era 1 por 10 a la menos 10 metros. Y en este orden de magnitud están los radios atómicos. Entonces, el núcleo atómico es aún menor. Está en el orden de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12 metros. Entonces, aquí, si R es 10 a la menos 12 al cuadrado, ¿cuánto es la fuerza? Pues es el inverso. Digamos, sería 10 a la 12 al cuadrado. 10 a la 12 al cuadrado sería 10 a la 24, ¿no? Porque las potencias se suman. 10 a la 12 por 10 a la 12 me da 10 a la 24. La fuerza, nada más considerando esta variable R, sería una fuerza en, no sé si sería en newtons, porque es fuerza eléctrica, no es fuerza mecánica, pero pensemos en fuerza mecánica, sería quizá del orden de 10 a la 24 newtons, o sea, una bestialidad. No podrían mantenerse juntos los protones en el núcleo atómico. Sin embargo, lo hacen. ¿Por qué? Porque están los neutrones que, sumando 92 más 92, ¿cuánto dan? O sea, 184, ¿hay más? Se requieren más neutrones para mantener a los 92 protones juntos. Y aún así puede haber núcleos de uranio que tengan todavía más neutrones. El hecho de que tengan más neutrones causa que esos neutrones de repente se les van cayendo y van por la vida botando neutrones. Solo que en cada botado de un neutrón emite energía térmica. Y eso es lo que provoca la fisión nuclear.
la fuente de calor de la energía nuclear es la fisión o la pérdida de neutrones por los átomos de un elemento químico más pesados que el peso normal, vamos a decir. A eso le llamamos isótopos. Y como emiten radiación térmica, por ejemplo, además de otras formas de radiación electromagnética, como radiación gamma, radiación beta, ¿sí? También emiten radio, es decir, ondas de radio, infrarrojo, emiten calor, pues se les llaman isótopos radioactivos. O sea, isótopos, mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Esa es la fuente del calor geotérmico de la Tierra y de los cuerpos astronómicos que emitan calor interno. Ese calor interno podría entonces producir agua líquida y por lo tanto ampliaría tal vez la magnitud del radio como zona habitable alrededor de una estrella. Porque no todas las fuentes de calor son las estrellas. La ecuación original que había sido planteada en 1961 no consideraba la radiación geológica o la energía térmica geológica, porque como mencionamos la clase pasada, la radiación térmica geológica ya se conocía desde tiempos del dios Vulcano, desde que los romanos veían los volcanes y también los hawaianos con la diosa Pele, que el calor salía de la tierra. Cierto, no lo entendían así, le daban una explicación teísta, divina. Ya en el siglo XX, con el desarrollo de la física nuclear, entendemos cuál es la fuente del calor en la Tierra, el calor interno de la Tierra. Eso es principios del siglo XX. Más de medio siglo después se da a conocer el efecto de ese calor bajo la corteza, que es la tectónica de placas. La tectónica de placas en mucho se explica debido a esta energía térmica. Debajo de la corteza terrestre, la roca está fundida porque está caliente y ese calor tiene que irradiarse. Como la corteza es sólida, pues tiene que hacer hoyos para salir. O puede bajar la corteza, separarla en placas y emitir el calor. Ese es el caso de la Tierra. Ya se conoce, vamos a decir, se explica con la tectónica de placas principios de la década del 60. De hecho, se hace público al público general en 1964, aunque esta serie de evidencias se empiezan a colectar científicamente como investigación geológica desde la década de 1930 más o menos. Son como 30 años lo que tardan en dar a conocer, porque muchos de esos proyectos de investigación eran patrocinados con presupuesto militar. Entonces era investigación que se mantenía secreta, no se hacía pública ni siquiera a la comunidad científica correspondiente, algunas sí, con toda la información, y es en esos 30 años, entre la década del 30 y la década del 60, que se va construyendo la teoría de tectónica de placas, que puede provocar sismos que inclinen las cosas, las enchuequen, como ahorita se inclinó la cámara. Ya la acomodé más o menos. Porque parece que hubo un sismo, no. Esa es energía acústica, no geológica ni estelar. No sé si produce calor, espero que no. Entonces, ahora, que esta energía térmica, la geológica, tenga efecto en la promoción de que sigue, ¿cuál es la siguiente variable? Si hay energía térmica y hay agua líquida, entonces en alguna fracción de estos cuerpos astronómicos, planetas y satélites, pudiera formarse vida. F subíndice L. Tanto en cuerpos planetarios como en cuerpos satelitales. Ya sea porque el agua se mantiene líquida por efecto térmico estelar o por efecto térmico geológico. Repito, asumamos geológico como la fuente de calor por decaimiento radiactivo
dentro del cuerpo astronómico, que no necesariamente es la Tierra. Hasta este momento de 1964, que es cuando se da a conocer la tectónica de placas, que ya estaba publicada la ecuación de Drake, pues alguien diría, pues es geológico, la Tierra. En 1973 mencionamos las investigaciones del sumergible Alvin. Voy a tener que acercar para acá para que se oiga mejor, si no van a ser los tambores chinos, va a estar en chino que me oigan. El sumergible Alvin descubre las descubre el Alvin en 1973 las fosas hidrotermales. Que son ecosistemas. Bueno, hasta ahí alguien seguiría diciendo, bueno, pero eso es la Tierra, finalmente. Y de aquí pasamos a 1979, 1980 más o menos, que es cuando las misiones Voyager encuentran los satélites con corteza helada. Que ya permite a algunos astrónomos todavía empezar a especular que debajo de esta corteza helada hubiera agua líquida. Pero esto se confirma en la década de 2010, o así, en los 2010, con la investigación de Cassini en Enceladus, satélite de Saturno, fuera de la zona habitable tradicional, que encuentra géiseres con agua líquida y moléculas orgánicas. ¿Cuál sería la fuente de calor? Sí, la fuente tendría que ser geotérmica o interna del satélite, que podría tener dos causas: tanto la fisión nuclear como, debido a esta misma investigación de las Voyager, el amasado gravitacional. Vamos a ponerlo así para ahorrar tinta y espacio, más que nada. Amasado por F sub índice G, fuerza gravitacional. La interacción de Saturno con Enceladus, posteriormente, más o menos misma época por ahí. Esto también las moléculas orgánicas, pero sí los géiseres también se encuentran en Europa de Júpiter. Entonces eso nos amplía la zona habitable, y es por eso que podemos darnos el lujo de empezar a especular que podría haber
cuerpos astronómicos que, dado que presentan agua líquida y moléculas orgánicas, más allá de solamente la Tierra, pudieran estar dando lugar a la formación de cosas con vida. Pero seguimos atados a que el único caso donde tenemos confirmado no solamente la presencia de agua líquida y moléculas orgánicas, sino organismos que cumplen con las 6 características que revisamos en la clase anterior, es en la Tierra. Ya revisamos entonces cuáles son las características de la Tierra. La Tierra tiene agua líquida. Agua líquida. Debida a, principalmente, esta se debe a, o está en función de la presión atmosférica y de el radio orbital. En el caso de la Tierra son estas las causas de la presencia de agua líquida. Comencemos con las características atmosféricas. Bueno, ¿qué hay en la atmósfera? Los compuestos más abundantes son nitrógeno, molecular, gaseoso, porque también puede ser líquido, pero está a temperaturas más bajas. Oxígeno, molecular, gaseoso, pero también tenemos agua en fase de vapor. ¿Y esta qué produce? Nubes. También tenemos, no en la atmósfera, sino en la corteza, debido a estos gases, tenemos agua líquida, porque cumple con estas dos propiedades, presión y temperatura. Sin embargo, tanto la corteza como el agua líquida, estas absorben luz. ¿Y la luz qué es? Calor. Entonces la presencia de corteza, una corteza oscura, y el agua, que muy acumulada también es oscura, esta las medimos a partir, esa oscuridad la medimos a partir del efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? La reflexión. En lugar de la absorción, sea la reflexión. ¿Qué es lo que hacen las nubes? Las nubes presentan reflexión, reflejan luz. Entonces, hay un balance entre estas dos para mantener la temperatura terrestre, la temperatura media terrestre. ¿Qué esta dijimos ahora de cuánto es? 16.5 grados Celsius. Si hubiera más nubes, habría mayor reflexión. A esto le llamamos, a este fenómeno le llamamos albedo. Este en particular, la reflexión de la luz, es el albedo. Es la reflectividad. Sí, entonces, si hubiera más nubes, el albedo sería mayor. Entonces, se acumularía menos calor, la temperatura bajaría y el agua terminaría congelándose. Si no hay tantas nubes, pues llega el agua más directamente tanto a la superficie sólida como a la superficie con agua líquida, y habría una mayor acumulación de calor y la temperatura entonces se elevaría. Si eso ocurre en la Tierra, debería ocurrir en cualquier cuerpo astronómico. Bueno,
Cada planeta en el sistema solar tiene un valor de albedo diferente. Eso lo encontramos en nuestra lámina número, ¿qué? ¿Qué número es? Es la número 5 de nuestro documento titulado Biología y bases de las atmósferas planetarias, que es el que estamos revisando hoy. Bien, bueno, de eso dependería. Cada cuerpo astronómico que orbita alrededor del Sol tiene un albedo diferente. Por ejemplo, hay dos tipos de albedos que se pueden calcular. Uno es el albedo de Bond y otro es el albedo visual geométrico, que se depende de cómo incide la luz en la superficie reflejante. No es lo mismo superficie reflejante plana que una superficie reflejante poligonal o una superficie reflejante esférica o curva. Pero yéndonos al albedo más básico, que es el albedo de Bond, cuya escala, por ejemplo, aquí la tenemos parcialmente porque la lámina se cortó la imagen. Déjenme ver si les puedo mostrar la gráfica completa del albedo. A ver si está bien. Porque luego esta parte de la tabla no se quiere abrir. Sí, ya está bien. Déjenme ver, el documento es. Entonces, estas luego se las voy a compartir en el CP. La lámina. Aquí está. Hasta ganas me dan de bailar. Esta es la lámina completa. Ya regresaron a los bailarines. Me recuerda a mi rancho. No vivo en Pekín. Vivo en Tlatelolco. Y los fines de semana, de hecho, también hoy estaba en la mañana que salí. No sé si está practicando para el fin de semana próximo, pero en la Plaza de las Tres Culturas estaban unos danzantes con tambores, pero son diferentes a estos. Son mucho más simples, los hacen con tambos de 200 bits. Le ponen un cuero y con palos le dan de tunden al cuero. Y se ponen ahí a tocar y se ponen los danzantes a bailar. A danzar más bien, son danzantes, no bailadores. Entonces aquí tenemos, el albedo es la cantidad de luz que refleja o absorbe un objeto. Los objetos tienen un albedo entre 0 y 1, pero considera a objetos entre negro y blanco. O sea, no considera el espectro visible, sino así, no el espectro visible por colores, sino todo el espectro junto. Y entonces el albedo se refiere en particular a la reflectividad de la luz blanca total. Y va, de ahí aquí se movió otra lámina. Desde 0, un cuerpo completamente no reflejante, negro, que no existe en el universo, hasta un albedo de 1 que tampoco existe. Puede acercarse a 0, puede acercarse a 1. Dice, la fracción de energía de la radiación electromagnética incidente total en un cuerpo astronómico que es retrodifundida hacia el espacio. Toma en cuenta todas las longitudes de onda y sus ángulos de fase. O sea, no considera la refracción, el ángulo de reflexión, ni la refracción tampoco. Eso es el albedo de Bond. Déjenme, me salgo de aquí. Este es un documento en el que tengo un montón de ecuaciones o láminas sobre física. Por ejemplo, la anterior a esta es el tiro parabólico, por ejemplo. No vamos a estar aquí. Y la que sigue, incluso me la censuré. Aquí hablaba de la energía potencial en el movimiento pendular, movimiento oscilatorio del péndulo. Pero eso no tiene caso, no tiene relación con lo que estamos hablando ahorita. Nos regresamos entonces al documento. Entonces, luego les envío esa lámina, la subo al sitio, porque aquí se ve cortada. ¿Sí? Me la censuró el ejército. No, fuera secretario de Gobernación. No, me lo censuró el programa. Entonces vemos, tenemos aquí, por ejemplo, el albedo de Bond de Mercurio es de punto 11 o punto 12 porque es punto 119. El albedo de Venus, punto 9. Se acerca a 1. El de la Tierra, punto 3. El de la Luna, punto 12. Se parece al de Mercurio.
Y si vemos fotografías de las que han tomado las misiones como Messenger, la superficie de Mercurio y la superficie de la Luna son muy parecidas. Marte, punto 25, o sea, menor que la de la Tierra. Júpiter, punto 34, un poco mayor que la de la Tierra. Saturno, punto 34, casi igual a la punto 343, Júpiter, punto 342, Saturno, son prácticamente iguales. Enceladus, satélite, punto 99, o sea, una corteza helada formada en gran parte por agua es altamente reflejante, lo que está sugiriendo, lo que les dije, si aumenta la reflectividad, la temperatura baja y el agua se congela, se solidifica. Casi sin importar la distancia que está de la estrella radiante. Urano, punto 3, Neptuno, punto 29, pues casi punto 3, muy parecido a la de Urano. Plutón, viene aquí, Pluto, no es el perro, es Plutón. ¡Oh, Mickey! No sé, así la llaman. ¡Oh, Plutón! ¡Hola, Buffy! ¡Oh, ya, oh, ya! ¡Oh, ya, oh, ya! ¿Qué dices, Mickey? Plutón, punto 4, un poquito más que la Tierra. Y Eris, ¿quién es Eris? Habían de hablar de Eris. Así se apellidaba el profesor de biología de la secundaria. Era el profesor Eris. Bueno, Eris es un cuerpo astronómico en el cinturón de Kuiper. Sería de la familia de Plutón. Se le ha medido una reflectividad o un albedo de Bond de punto 96. ¿Cómo será su superficie? Probablemente. No, está helada. De entrada está lejísimos. Está más allá de Plutón incluso. O sea, no se calienta, a veces que no lo calienta ni el sol, como dicen por ahí. No lo calienta el sol, quizá tampoco tenga emisión por decaimiento radioactivo, y está tan lejos del sol y quizá tenga su superficie cubierta por agua congelada, porque se parece mucho a la de Enceladus. Enceladus, punto 99, Eris, punto 96. De Enceladus lo sabemos, tenemos las imágenes y tenemos los estudios espectroscópicos realizados por Cassini. Bueno, la Tierra hubo un tiempo que estuvo su superficie helada, fue la etapa en la que se le llamó la Tierra bola de nieve. Revísenlo en internet, googleenlo, ¿cuánto fue? ¿Hace cuántos millones de años? ¿Qué habrá ocurrido con la vida entonces? ¿Ya habrá vida? La zona habitable en el sistema solar depende entonces de la temperatura, del equilibrio de temperaturas entre la reflectividad y la absorción de radiación solar. Y tenemos aquí este diagrama que está disponible en nuestro documento, disponible en el sitio. ¿Sí? Lo que vemos es una tendencia. Cuando graficamos el albedo de Bond contra la temperatura y ubicamos aquí a los tres planetas de la zona habitable, la Tierra está por debajo de la curva, Venus está por arriba de la curva y Marte pues en una región de albedo parecida a la de la Tierra, pero con una temperatura menor. Ahora, lo que llama la atención de la tabla anterior es el albedo de Venus, punto 9. O sea, casi es como el de Enceladus y Eris. Su superficie debe estar helada, porque está reflejando casi toda la luz que le envía el Sol. Desde Galileo, que lo observó con el telescopio, no vio nada porque está cubierto por nubes. Refleja casi toda la radiación solar. Pero, ya lo revisamos, ¿cuál es la temperatura superficial de Venus? 460 grados Celsius. Entonces a él sí no lo calienta el sol. ¿Qué lo calienta? ¿La actividad geotérmica? No, la composición química. De ahí que la composición atmosférica sea fundamental. En el caso de la Tierra, la composición química atmosférica de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y algunos otros elementos
donde el dióxido de carbono, vamos a poner ese dato, el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre contribuye a esta temperatura porque la concentración de CO2 es de aproximadamente 430 partes por millón o 430 miligramos por litro. Ya es alta, ya es alta. Hace como 30 años, si no me equivoco, verifiquen el dato, la concentración estaba en 350 partes por millón. Preguntémonos cuándo la concentración de CO2 atmosférico, estamos aquí en la parte de la atmósfera, en la Tierra, era de aproximadamente 350 ppm o miligramos por litro o partes por millón, cuando fue, y cuál era la temperatura. Vamos a poner la temperatura correspondiente, la temperatura atmosférica media. ¿Cuál era? Efectivamente 15 grados. De hecho se mantuvo más o menos alrededor de la media de 15 grados desde hace por lo menos 100 años o más. Le hemos incrementado en los últimos 30 años casi 100 partes por millón, o sea 80 partes por millón, y ha aumentado la temperatura a 1.5 grados Celsius. Ha habido una evolución natural de la atmósfera de la Tierra. Cuando se formó hace 4.500 millones de años, no era una atmósfera oxidante, sino había compuestos químicos oxidados. Recordemos, había vapor de agua, había oxígeno reducido, había nitrógeno reducido en forma de amoníaco, había carbono reducido en forma de metano. Sí había algo de dióxido de carbono, pero no era la concentración que tenemos ahora. Esa ha cambiado. Al surgir la vida y al ocurrir la fotosíntesis, al pasar el tiempo, vamos a poner esto de acá, al surgir la fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis químicamente? La toma de CO2, su reducción tomando hidrógenos del agua para formar CnH2n o N, azúcares, y como un subproducto, como un desecho, como si fuera la pipí de las plantas, O2. O sea, respiramos pipí de planta. ¡Ay, qué cochino! ¡Qué asco! No. Es lenguaje de biólogos. Por eso varios de los compañeros, cuando estábamos terminando la carrera, las novias los dejaban. Nos reuníamos a platicar y aquellas entonces los cortaban. Por eso muchos se casaban con biólogas o con gente de la profesión, o aprendían a aguantarse, o si no puedes contra ellos, únete. Bien. Ahora, las atmósferas por su composición química entonces pueden almacenar calor, como pasa en Venus. Sí, aunque tiene una reflectividad de punto 9, digamos, hay un punto 1 de absorción de luz blanca. Esa llega a la superficie, caliente, es absorbida por la superficie e irradia calor. Como la composición química de la atmósfera de Venus, ya la revisamos, y es arriba del 90% el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es opaco a la radiación infrarroja, que es calor, y entonces el calor se acumula y la temperatura aumenta, no solamente por la concentración de dióxido de carbono, que es 90%, sino por la cantidad, que es el dióxido de carbono,
que ya dijimos que la presión atmosférica es la suma, esta presión atmosférica es la suma de las presiones de cada uno de los gases que componen a una atmósfera. Porque también mencionamos que la composición química de la atmósfera de Marte también es el 90%. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono es 100 veces menos que en la Tierra. No, la cantidad de gases en la atmósfera es 100 veces menos que en la Tierra porque la presión atmosférica es de 1/100 de la Tierra. Es poquísima y de esa poquísima el 90% es CO2. Ahora, es tan poco en su totalidad de dióxido de carbono que la cantidad de radiación que absorbe o de infrarrojo es muy poca y por eso la mayor cantidad de la radiación solar que le llega de Marte por su reflectividad se refleja al espacio y Marte se enfría. ¿A qué temperatura dijimos? Menos 60 y tantos grados Celsius, no la media. O sea, está por debajo de 0 Celsius. Por eso el agua está congelada. Y la presión atmosférica es tan baja que cuando se calienta se sublima. En el caso de Venus, no solamente la concentración o porcentaje de dióxido de carbono es del 90% como en Marte, pero la atmósfera total de Marte, cuyo 90% es dióxido de carbono, es de 90 atmósferas, 90 veces la presión de la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, la cantidad de gases que tiene la atmósfera de la Tierra, sea como 90 atmósferas de la Tierra, cuyo 90% es dióxido de carbono, mientras que en el caso de la Tierra el 72% es nitrógeno. El oxígeno el dióxido de carbono no llega ni al 1%, sería el 0.43% actualmente. Es tanta la concentración y la cantidad de dióxido de carbono, la presión, que absorbe todo ese calor y la temperatura aumenta hasta 460 grados Celsius. Por eso no se explica la temperatura de la superficie de Venus solamente con el albedo. Tenemos que entender la interacción electromagnética de la luz y la materia. ¿Cuál materia? De la superficie, la composición química de la superficie de Venus en este caso, y la composición química y física de su atmósfera. Por eso lo descartamos de tener interés astrobiológico por el momento. El hecho es que finalmente las atmósferas, al absorber calor, pues son paredes aislantes térmicas, aíslan el calor. ¿Les llamamos a los aislantes de calor, cómo los llamamos? Cuerpos adiabáticos o paredes adiabáticas. Los termos, como que olvidaste el otro día, ahora ni lo traes para olvidarlo. Si lo traes, no lo olvides. No lo olvides. Bueno. Eso regula los flujos de calor en la atmósfera, junto con la incidencia de luz dada la curvatura de la Tierra. Pero hablamos de la fotosíntesis. ¿Qué provocó la fotosíntesis? Un cambio químico en la proporción de gases de la atmósfera, cuya atmósfera inicial, decíamos la atmósfera primaria de la Tierra. Vamos a ponerlo aquí así, con esto es un paréntesis. Okay. La atmósfera primaria de la Tierra, la ATM primaria, tenía principalmente vapor de agua, todos estos son gases en la atmósfera: vapor de agua, amoníaco, NH3, metano, CH4, algo de dióxido de carbono, CO2. Así era la atmósfera. ¿Por qué la atmósfera actualmente tiene oxígeno? Por la fotosíntesis. Entonces, uno podría esperar que si uno encuentra un cuerpo astronómico con atmósfera, en la cual espectroscópicamente detectáramos una proporción, primero, identificábamos la presencia de oxígeno, pero además con una concentración relativamente alta, digamos un 50%, podríamos suponer o hipotetizar que podría haber algo
que llevar a cabo una reacción equivalente a la fotosíntesis. Pero eso no garantiza que la fotosíntesis sea la causa de la producción de ese oxígeno atmosférico en ese cuerpo astronómico. Ya mencionamos el caso del experimento Viking, en el cual los óxidos de hierro de la superficie de Marte hacían la reacción bioquímicamente inversa a la fotosíntesis, la respiración, la oxidación de los azúcares. La fotosíntesis es la forma en la que los seres vivos en la Tierra que utilizan la luz, aquí lo que hace falta, ¿qué les hace falta? Luz visible proveniente de la estrella y que tendría que ser luz blanca. No necesariamente. Me refiero a no toda la luz blanca. ¿Cuáles son los fotosistemas de los organismos verdes en la Tierra? Es decir, sabemos que la molécula importante para que esto suceda es la clorofila. Pero hay dos tipos de clorofilas que se distinguen o se diferencian por el tipo de luz de la radiación electromagnética que oxida al electrón que va a provocar la reacción. Cada uno de esos electrones se oxida con luz de diferente frecuencia o diferente color o longitud de onda, que es inverso a la frecuencia. Uno está en el orden, uno de los fotosistemas, así le llamamos, uno de los grupos funcionales que se fotooxida lo hace mediante luz con una longitud de onda de orden de 400 y tantos. No, es azul. Y la otra es 700 y feria. O no, 600 y feria. ¿600 para qué? Bueno, luego lo revisan. Uno es 400 y feria y el otro es 600 y feria, que eso es rojo. ¿Han visto fotografías del invernadero que tienen en la Estación Espacial Internacional? Búsquenlas. En las fotos se ve morado. Sí. Bueno, no morado, violeta. Sí, ¿Por qué? Los focos de cultivo suelen ser full espectro y son como moraditos. Fíjate que se puede hacer así, pero en realidad las fotos se ven violetas, la luz se ve como violeta, no porque estén usando lámparas que emitan luz violeta o morada, vamos a decir. No, lo que pasa es que usan lámparas rojas y azules. Y cuando ustedes mezclan luz roja y azul, ¿no les ha pasado cuando nos persiguen las patrullas? Que usan las lámparas de las patrullas. Roja y azul. Bueno, a mí también me han perseguido, afortunadamente, siempre me he logrado escapar. No, nunca me he metido en Dios con la policía de esa manera. Pero sí, de repente estoy en el carro y de repente veo las luces, y yo, a veces nada más con luz, a ver si oyes el pitido aquel. Pero es curioso porque si no la ves directamente y ves nada más cómo están iluminando, ves que de repente, tanto afuera del carro como adentro del carro, ves todo color violeta. No se ve rojo y azul, o rojo y luego azul, porque ambas lámparas están emitiendo luz cada una de cada color al mismo tiempo. Entonces se mezclan y al mezclarse producen luz azul, luz violeta. Incluso en el dibujo, en la pintura, y todavía me acuerdo de la Barbie, la maestra pintora Barbie, que era una muñeca parlante, le apretaban el botón mis hijas y decía amarillo y azul da verde, amarillo y azul da verde, rojo y azul da violeta, no, rojo y azul da morado, creo que decía. La verdad no me acuerdo, hace muchos años, ya tantas. Unas treintonas y otras veintonas, imagínense cuando eran Barbie niñas, ya hace muchos años. Y luego las donaron un montón de muñecas y ya hace mucho que no escucho las Barbies, salvo en las películas. Ya puedo dejar de sonreír, y esa también es vieja. Es la Toy Story 2. Y la Toy Story 1 fue de 1995, que fue cuando salió el Buzz Lightyear con la lucecita parpadeante. Al infinito y más allá, decía. Y algunos años después salió Toy Story 2. Toy Story 2 es donde sale Barbie. Y la Barbie guía es en la tienda de juguetes.
sea, la Barbie, y al final de las escenas postcrédito, es donde sale ahí la Barbie, dice, ya puedo dejar de sonreír, ya me duele la mejilla, algo así dice. Bueno, ok. Es cuando distraerse, cuando uno está quedando dormido en clase, pero cuando es el profesor, imagínense. ¿No les ha pasado que los profesores se quedan dormidos en clase? Sí. ¿Así que a ti se le ha pasado? A mí también me llegó a pasar. Ojo, siendo alumno, no profesor. No. Bueno, entonces, la reacción bioquímica o biofisiológico-química inversa a la fotosíntesis, la respiración, que ya habíamos hablado de ella, que para no volver a escribirla, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me quedó un puntito aquí. Voy a poner el fotón acá arriba. Este fotón puede ser rojo o azul, o los dos. Y la reacción reversa es la respiración. Que por cierto, produce también, pero de menor longitud de onda. No, de menor frecuencia, perdón, mayor longitud de onda. O sea, menos energía, calor. Produce calor. Muy poquito, no, es difícil medirlo, pero sería, si hacia un lado es de alta frecuencia, hacia el otro lado es de baja frecuencia. No, tío. Si alta frecuencia, baja frecuencia. Menor longitud de onda, mayor longitud de onda. Bueno, entonces, cuando tenemos oxígeno que oxida el azúcar, obtenemos dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿cuál podría ser otro indicador de hipotéticamente hubiera vida sobre un cuerpo astronómico o en un cuerpo astronómico? Dióxido de carbono. El oxígeno será evidencia de posible fotosíntesis. El dióxido de carbono sería posible evidencia de respiración. Bueno, continuemos ya. Y esto a su vez provoca el cambio en la composición atmosférica o la evolución atmosférica, que sería en este caso de origen biológico, sería biótico. Pero también puede haber cambio en la atmósfera, desafortunadamente, de un cuerpo astronómico que presenta atmósfera por actividad geotérmica, actividad volcánica, por ejemplo. Se emiten gases a la atmósfera y cambia la composición de la atmósfera del cuerpo astronómico correspondiente. Entonces, la identificación de gases específicos en atmósferas no necesariamente es evidencia de presencia de vida. Aunque últimamente se encuentra uno cada artículo. Encontraron tal compuesto en la atmósfera de Venus incluso. Encontraron tales gases en la atmósfera del exoplaneta fulanito en la estrella Sotanita. Mucho cuidado. Eso lo podríamos abordar, bueno, lo vamos a abordar. El próximo trimestre ya está programado que se abra astrobiología 2, bueno, temas eléctricos experimental sería 3, y se llama temas eléctricos experimental 3. La temática es tópicos selectos de astrobiología, exoplanetas de interés astrobiológico. Si no nos metemos con superjúpiteres ni ese tipo de planetas raros, sino lo que nos interesan son planetas donde encontremos datos sugerentes que puedan dar lugar a la formación de vida. Que el cuerpo astronómico sea ecológicamente viable para la vida, podría ser planetas, y ya se han empezado a identificar algunos exoplanetas donde es posible, que es posible que cuenten con satélites. Serían unos exosatélites que se estarían encontrando en la investigación astronómica. Bueno, otro detalle con la atmósfera es que como estos gases, al tener masas diferentes, no se distribuyen homogéneamente alrededor de la atmósfera de los cuerpos astronómicos, pero homogéneamente en sentido, vamos a decir, radial, es decir, del centro del cuerpo astronómico hacia el exterior,
puede haber una distribución heterogénea respecto a la altura sobre la superficie del cuerpo astronómico, sobre la superficie del planeta. Y dado que cada uno de estos compuestos químicos tiene una estructura electrónica diferente, a su vez cada uno de ellos interactúa diferente con diferentes longitudes de onda. Y eso puede provocar, además de que haya gradientes de concentración, gradiente vertical de concentración de gases, también puede haber un gradiente o una diferencia en las temperaturas atmosféricas en sentido vertical. Ojo, no necesariamente que aquí lo vemos y mientras más arriba estamos, la temperatura es más baja. Curiosamente, en el caso de la atmósfera de la Tierra, al alejarse más de la superficie, empezamos a ver que la temperatura, o a detectar, si llevamos un termómetro, que la temperatura aumenta. De hecho, alrededor de la Tierra, como parte de la atmósfera general, está la troposfera, que es la capa más baja, donde está la mayor concentración de gases, y luego llegamos a la, pasamos la troposfera, luego de la troposfera, ¿qué sigue? No me la sé de memoria. No, aquí está. No, aquí tengo las atmósferas de Marte y de Venus. Bueno, revisen las capas de la Tierra. Ah, la estratosfera. La estratosfera, que es la que sigue. La estratosfera está arriba de 30.000 metros. ¿Sí? Y llegamos a una altura en la cual la temperatura aumenta. Esa sí está, de hecho, es conocida como la termósfera, donde la temperatura alrededor de la Tierra de repente aumenta contra lo que uno podría esperar que disminuyera. Luego vuelve a disminuir cuando llegamos a la exósfera, que la exósfera ya sería formalmente el espacio exterior. Revisen por favor el resto de las láminas del documento PDF, porque aquí también se describen finalmente cómo, dependiendo de la actividad atmosférica y geológica, pues varía la distribución, por ejemplo, de temperaturas, en este caso de la troposfera. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera y esa se ve influida tanto por la irradiación de calor por parte de la superficie como del efecto invernadero opuesto a la reflexión de la luz causada por los gases en la atmósfera a nivel de troposfera. Ahora, tenemos, en el caso de la Tierra, tenemos las partes de donde está la superficie, vamos a decir, seca, y la mayor superficie que está con agua líquida. Hay una interacción entre el agua líquida sobre la corteza terrestre, los océanos, y los gases encima de ella. Y entonces se influyen los factores físicos como la temperatura. ¿Sí? De hecho, la presencia de agua líquida puede provocar disminución en la temperatura de los gases atmosféricos, y a su vez la temperatura, la energía térmica en los gases atmosféricos puede interactuar con la superficie líquida y aumentar incrementar la temperatura oceánica, o incluso hasta disminuir, dependiendo de la dinámica de los gases. Y la dinámica de los gases, a su vez, depende de lo que mencionaba yo hace rato, de la curvatura de la Tierra, que recibe la irradiación estelar del Sol, en este caso, que al llegar paralelos por la gran distancia de 150 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol, ¿qué diferencia hay entre la luz que llega? Recordemos que la Tierra está inclinada. ¿Sí? Ahí está. El eje de rotación terrestre está inclinado. Aquí este ángulo es menor que este ángulo. El ángulo de incidencia de la luz radiante del Sol hace que la cantidad de superficie en la cual se distribuye varíe. Es mayor la distribución de la radiación solar en la superficie cerca de los polos que en la zona intertropical, o sea, de ambos lados del Ecuador. El Ecuador estaría aquí.
Esta sería la región intertropical. Entonces, la concentración de radiación solar o la cantidad de luz, vamos a decir, H nu entre área, esta sería la concentración de radiación solar. Y la temperatura está en función de este cociente de radiación sobre área. A mayor cantidad de fotones sobre área, mayor será la temperatura, por eso la temperatura es más alta en la zona intertropical que en las zonas polares, ya sea ártica o antártica, porque aquí la cantidad de luz se distribuye en una superficie mayor. A es más grande, H nu sería la mitad tal vez, la temperatura entonces sería menor. Entonces, la radiación, la temperatura superficial no solamente depende de la distancia, sino la forma de los cuerpos astronómicos. En cuerpos astronómicos pequeños que no tienen presión hidrostática suficiente debido a la masa y por tanto de fuerza de gravedad, como los satélites de Marte, al ser irregulares, la irradiación solar y la temperatura sería muy irregular. En los cuerpos esféricos o esferoides sería más fácilmente predecible. Y entonces, ¿dónde encontraríamos? ¿En qué región sería más fácil encontrar agua líquida? En la región intertropical, que depende, recordemos, de la inclinación de los cuerpos astronómicos. Regresando y cerrando con esto. Este sería el caso de la Tierra y Marte en la zona habitable del sistema solar, considerando solamente los planetas, sin los satélites helados. Sería el caso de Marte y la Tierra. En el caso de Venus, ¿cuál es la inclinación de su eje de rotación? Es casi cero. ¿Sí? Bueno, más bien casi 90 grados, vamos a decir, respecto al plano de la eclíptica o su plano orbital. Entonces, la cantidad de radiación solar en los extremos polares será mínima y será muy constante, porque ¿qué es lo que presentan los cuerpos astronómicos esféricos, rotatorios, que orbitan alrededor de estrellas? Estaciones. Porque si bien cuando está en esta posición respecto al Sol, en el polo norte está recibiendo menor cantidad de radiación, por tanto la temperatura es menor, en el polo sur está recibiendo una mayor cantidad respecto al área, la temperatura será menor acá, mayor aquí sería verano, aquí sería invierno. Media órbita después, no digo 6 meses, porque si estamos hablando de Marte sería un año terrestre más o menos. Estando acá, ¿qué ocurrirá? Pues que ahora en el polo norte es verano y en el polo sur es invierno. Entonces, los parámetros físicos del comportamiento de los cuerpos astronómicos también van a influir en estos parámetros en la incidencia de la radiación solar, para que en todo caso ocurra fotosíntesis, que este fenómeno también ocurre en la Tierra. Si medimos la actividad fotosintética, y podemos tener hasta imágenes de actividad fotosintética, y hay una aquí, esta sería la actividad fotosintética en la zona seca de la Tierra, en los continentes, incluso está marcada en verde, no necesariamente es el valor, no necesariamente es el color, realmente es lo que se llamaría una imagen en colores falsos. Simplemente se le da el color verde en diferentes intensidades, haciendo la intensidad del color proporcional al valor numérico medido de la cantidad de actividad fotosintética en cada región. ¿Dónde vemos que es mayor la actividad fotosintética? En las regiones intertropicales, no así en los polos. Eso sería a nivel de continentes, tierra seca. Y no lo tengo aquí. Tengo por ahí otra lámina, déjenme, esas se las voy a... Estas son incendios. Son incendios. No viene el año. Pero vean cómo estaba África Central. Horrible. Horrible. Eso fue en la segunda década de este siglo. Por ahí del 2007, 2008 más o menos.
Bien. No, déjame, esa la tengo en otro lado. Luego se las comparto. Bien. Y la otra es la actividad de la fotosíntesis acuática. Aquí está el mecanismo fotosintético, la parte fisiológica y bioquímica. De hecho menciona aquí el fitoplancton y el zooplancton que estaría llevando a cabo la respiración en los cuerpos de agua, en el caso de la Tierra. Bueno, la actividad fotosintética también presenta ciclos, llamémosle ciclos orbitales, por no llamarle anuales. En este esquema, la mayor fotosintética se estaría dando en los océanos en el hemisferio sur, habiendo disminución y en los continentes, y habiendo una disminución de la productividad fotosintética o de la actividad fotosintética en el hemisferio norte, tanto a nivel oceánico como continental. Media órbita planetaria después, alrededor de la estrella, en el caso del Sol, tenemos la actividad fotosintética invertida hemisféricamente. Entonces, la actividad biológica va a poder variar en diferentes cuerpos astronómicos dependiendo de sus condiciones planetarias. O, si llegamos planetarias, ya sin importar si estamos hablando de planetas o de satélites. Finalmente, se ven influidos por las fuentes de energía que son las necesarias para la actividad vital. Es cierto, si la actividad fuera geotérmica, un planeta o satélite, no dependería estrictamente de la radiación solar y quizá podríamos estar encontrando ya no fotosíntesis, pero sí respiración constante a lo largo del periodo orbital del cuerpo astronómico alrededor de la estrella en la cual se encuentra. Entonces, estos serían cómo cerraríamos esta parte esta semana relacionando los principios biológicos con lo que los empuja, que siguen siendo los fenómenos físicos de transferencia de energía, que pueden tener diferentes causas físicas, ya sea de fusión nuclear o de fisión nuclear. Y con eso por hoy terminamos. Nos vemos la próxima semana.